Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy acompáñenme a tejer esta hermosa capita. Lo vamos a estar tejiendo con una lana número 3 de 3 milímetros y con un crochet número 4,5. Necesitamos tejer con un crochet más grande para que nos quede flojito. Entonces empecemos. Yo empecé tejiendo 115 centímetros de cadenas. Entonces ustedes también lo van a tejer la cantidad que necesiten. Y vamos a tejer un punto que se llama punto inglés. Tomamos lazada con el crochet y vamos a tomar esta primera cadena y sacamos así y tenemos 3 hebras ya o 3 cadenitas en el crochet. Este primero vamos a pasar por los otros dos. Así, tomamos nuevamente lazada, tomamos la hebra, tenemos nuevamente 3 puntos y este primer punto vamos a pasar por los otros dos. Nuevamente, tomamos lazada, tomamos este tercer punto y este tercer punto vamos a pasar por los otros dos. Lazada y nuevamente pasamos del primer punto por los otros dos. Y así vamos a tejer por todo el largo de las cadenas. Tengo aquí ya terminado de tejer la primera fila. Ahora vamos a voltear el tejido y a tejer una cadenita al aire. Vamos a volver a repetir el mismo proceso. Tomamos la cadenita de atrás, la hebra de atrás, y tejemos así. Ahora este primer punto vamos a pasar por estos dos. Nuevamente cargamos el ganchillo, tomamos la hebra de atrás y este primer punto vamos a pasar por los dos de atrás. Así vamos a tejer por aproximadamente 40 centímetros. También esta medida ya depende del gusto de ustedes, si desean una capita larga o una capita corta, ahí ya es el gusto de cada una de ustedes. Entonces vamos a seguir tejiendo nuestro punto. Tomamos la hebra de atrás, pasamos este punto de adelante por los dos de atrás. Así, de esta manera vamos a tejer hasta terminar la hilera. Finalizamos la hilera y hacemos el mismo paso que hicimos aquí o el mismo proceso y regresamos la tercera hilera y así sucesivamente hasta tener la altura deseada. Y bueno, yo ya tengo tejido los 40 centímetros que necesito darle de alto a la capa. De aquí hasta acá tiene 40 centímetros. Aquí tengo ya mi última cadenita, mi último punto. Y la parte de acá, que es el ancho, se podría decir, de la capa, este tiene 115 centímetros. 1 metro más 15 centímetros. Y hasta ahí le voy a tejer. Ahora lo que voy a hacer es cortar la hebra. Le voy a cortar la hebra. Le voy a dejar más o menos unos 30 centímetros. Voy a cortar y le voy a pasar en una aguja lanera. Ya que lo tengamos pasado en nuestra aguja, vamos a pasar por aquí, por el centro de la cadena. Le ajustamos así. Ahora le vamos a doblar a la mitad. Así. ¿Sí ven? Aquí está doblado a la mitad. Por acá. Y aquí, que esté así, vamos a unirle. Vamos a ir costurándole así, cerrándole. Entonces vamos a
pasar en un puntito de cada lado y vamos a ir cosiendo. Tomamos un puntito de acá o una hebra igual de acá y vamos cosiendo. Tomamos un puntito de acá, otro de acá y vamos cosiendo de esta manera hasta terminar todos los 40 centímetros que yo le había dejado de alto para esta capita. O sea, vamos a coser hasta acá. Ya que esté cosido todo, ¿sí ven? Está ya cosido todo. Lo que vamos a hacer ahora es a jalarle la hebra de acá. En la parte de donde terminamos de coser, vamos a jalarle. Así. Para que se nos vaya como encarrujando en esta parte. Ya el alto que vayan a darle aquí es a gusto de cada persona. Yo le voy a dejar más ajustadito, como de unos 8 centímetros. O sea, más o menos a todo lo que da, que se encarruje bien. Y ahí le voy a rematar. Y le vamos a dar unos 3 remates para que no se me vaya a zafar. Y voy a cortar la hebra. Ya, hasta ahí estaría nuestra capa. Ahora voy a tejer una especie de vincha para ponerle acá, tapando esta costura. Para eso voy a tejer 10 cadenas. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí. Ahora lo que voy a hacer es tejer puntos deslizados en todas las cadenas. Tomo mi primera cadena y aquí voy a tejer punto deslizado. Voy a la segunda cadena y tejo punto deslizado. En la tercera cadena, punto deslizado. Y así voy a tejer en todas las cadenas, puntos deslizados. Así. Ahora vamos a voltear el tejido y tejemos una cadenita. Y vamos a ir tejiendo solamente en la hebra de la parte de atrás. Esto tomamos así la hebra de la parte de atrás y seguimos tejiendo punto deslizado. Tomamos hebra de la parte de atrás y tejemos punto deslizado. Y así hasta completar la hilera. Aquí siempre tengan en cuenta de tejer hasta el último punto. Eso, ahí. Ahora vamos a voltear nuestro tejido. Tejemos una cadenita. Y ahora al contrario de la vuelta anterior, vamos a tejer en la cadenita de la parte de adelante. La vuelta anterior tejimos tomando la cadenita o la hebra de la parte de atrás. Ahora vamos a tejer en la hebra de la parte de adelante. Entonces vamos a tomar esta hebra y vamos a seguir tejiendo puntos deslizados. La hebra de adelante y tejemos puntos deslizados. Estamos tejiendo un punto que se llama punto bobo a crochet. De esta manera terminamos de tejer esta hilera. Ahí. Ahora vamos a voltear el tejido. Vamos a tejer una cadenita. Y ahora nos toca tejer por la parte de adelante. Entonces vamos tomando las hebras de la parte de adelante y tejemos puntos deslizados.
tomamos la hebrita de la parte de adelante y tejemos punto deslizado. Así. Vamos a completar la hilera. Así. Volteamos el tejido. Una cadenita. Ahora vamos a tejer con la hebra de la parte de atrás, o sea, con estas de acá, con estas que están de este lado. Y seguimos tejiendo puntos deslizados. Y así vamos a tejer más o menos unos 15 centímetros. Debe tener esta tira que estoy tejiendo unos 15 centímetros de alto. Recuerden, una hilera vamos a tomar la hebra de adelante y la siguiente hilera vamos a tomar la hebra de atrás. Y así vamos a tejer hasta tener una altura aproximada de 15 centímetros. Bueno, ya tengo aquí los 15 centímetros que necesito y miren cómo queda este punto. Y por este lado, por el lado revés. Y este es del lado derecho. Ahora lo que voy a hacer es en esta parte donde encarujé la capa, ahí lo voy a colocar, así de esta manera. Y lo voy a ir tejiendo o también lo pueden ir cosiendo con la aguja lanera. Yo lo voy a ir tejiendo, igual con puntos deslizados. Sí, vamos a tomar esta primera cadenita y ahí vamos a tejer puntos deslizados. Así, vamos a la segunda cadenita, tomamos otra cadenita del otro lado y tejemos un punto deslizado. Tomamos una cadena del otro lado y tejemos un punto deslizado. De esta manera vamos a cerrar todos los puntos. ¿Sí ven cómo queda? Entonces aquí ya vamos a cortar la hebra, pasamos por esta última cadena y vamos a ajustar. Y esta hebra que nos queda aquí lo podemos perder entre esos puntos con una aguja lanera o con el mismo crochet. Y colocamos esto hacia adentro y nos quedaría algo así. Algo así nos quedaría nuestra capita. Para sacar las medidas para sacar las medidas para esta capita, lo que tienen que tomar es la parte de los hombros. De ahí sacan las medidas. Si tienen 1 metro, una cinta métrica con que medirse, o de lo contrario pueden tejer las cadenas que necesitan y van midiéndose. Y el alto de aquí hasta acá, igual ya es al gusto. Yo tejí 40 centímetros y ahí me quedó súper bien. Bueno, amigas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, que se animen a tejerlo, que les va a quedar muy bonito. No se olviden de suscribirse, de regalarme un dedito arriba y muchísimas gracias por su apoyo.